julio, el mundo se sensibiliza por el llamado a la conciencia sobre uno de los tipos de cáncer de piel más agresivos, el melanoma, que representa aproximadamente 1 de cada 5 cánceres de piel, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Sí, es que el informe que data del año 2020 precisa que se diagnosticaron aproximadamente 325.000 nuevos casos de melanoma en todo el mundo y 57.000 personas fallecieron a causa de esta enfermedad. Es por esto que hoy nos acompaña a esta hora Diana Vázquez para conocer cómo identificarla y sobre todo cómo prevenirla. Muy buenos días. Para la salud, sobre todo por este tipo de cáncer que se considera uno de los más agresivos, y por eso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el melanoma ocupa el lugar 17 en el ranking del cáncer, porque es un tipo de cáncer de piel que se origina en se conoce como melanina, y pese a que es el menos común, es considerado el más peligroso de los cutáneos a consecuencia de su principal acelerador y detonante, la exposición excesiva al sol o fuentes artificiales de rayos ultravioleta como las camas de bronceado, o también esto que se puede subestimar, esta señal de acuerdo al doctor Javier Soteldo, cirujano especialista en tumores de partes blandas, vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, quien dijo que se debe reconocer el melanoma a través de la regla ABCDE. Pero escuchemos qué fue lo que nos dijo. Por asimetría, es decir, un lunar que tiene cierta asimetría, cuando pasamos una línea imaginaria por su eje mayor vemos que son diferentes los lados, eso debe llamar la atención. B de bordes irregulares que no se ven bien cortados, sino que se ven estrellados, difusos, debe llamar también la atención. Color heterogéneo, que no es un uniforme, sino totalmente cambiante de color, algunas zonas oscuras, algunas zonas claras. Tenemos después el D, que es el diámetro. El diámetro significa que si es mayores de 6 milímetros, eso ya nos hace sospechar. Y por último, el más importante de todo es la E, que significa evolución, es decir, si pica, si sangra, si crece, si regresa también, si se convierte en cicatriz. Todas esas cosas tenemos que tomarla en cuenta para acudir inmediatamente al médico. Como otros tipos de cáncer, el melanoma pasa por varias etapas, como la inicial, la etapa 0, cuando las células no son invasivas y se limitan a afectar la capa superior de la piel. En las etapas 1 y 2, el cáncer penetra más profundamente. En la fase 3 ya ha comenzado a acercarse a otros tejidos, así como a los ganglios linfáticos. La metástasis, es decir, el estadio 4, ocurre cuando el melanoma ya se propagó más allá del foco en el que comenzó. Por eso la edad es un factor decisivo por la acumulación del daño que se genera con el sol en los primeros 20 años de vida, y posteriormente aparece esta enfermedad cuando la persona tiene 45 años en adelante. Usar el bloqueador solar es suficiente para tratar de que no aparezca un melanoma, porque bloquea los rayos ultravioleta, que son los que producen el cáncer. No inhiben a broncearse, pero sí la quemadura solar, que es lo más importante. Los deportistas, la gente que trabaja en el campo, que trabaja en la ciudad pero expuesto, pues deben usar siempre el protector solar para evitar que muchos años después se pueda formar uno de los cánceres más difíciles de tratar y con mayor agresividad dentro de todo ese canopio de enfermedades malignas. Estadísticamente, el melanoma afecta en mayor medida al hombre, pero en los últimos años, explica el doctor Soteldo, las mujeres están teniendo la misma incidencia porque ambos grupos están expuestos a los rayos UV, por lo que el vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela llama a tener más cuidado preventivo de la piel. El melanoma hay muy poca conciencia, no es igual como el del mama o el cáncer, por ejemplo, de próstata, porque no siendo más frecuente, muchas personas ven un lunar que va cambiando y le da miedo, y el miedo es el mejor amigo del cáncer, prefieren quedarse tranquilitos, no ir, porque hay también una creencia popular muy dañina en nuestros países, que no te lo toques porque si te toca eso se va a regar por todos lados.
Eso es falso totalmente. Necesitamos siempre una biopsia para hacer el diagnóstico, y si hacemos el diagnóstico precoz, vamos a poder curar a esa paciente. Bueno. En cuanto al tratamiento, suele ser complejo y multidisciplinario porque, de acuerdo al especialista egresado del Instituto de Oncología en Milán, Italia, en su experiencia como asistente senior por casi 10 años, el melanoma debe ser tratado por un oncólogo o cirujano de partes blandas, así como por un dermatólogo con entrenamiento en melanoma, y hacer las primeras fases un abordaje quirúrgico, luego el diagnóstico y controlarse con inmunoterapia. Súper importante todas estas recomendaciones y aclaratorias que hacía el doctor Javier Soteldo, vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa, y por eso tenemos este listón en nuestras pantallas. Es negro por el cáncer de melanoma, y con base en los cambios demográficos mundiales, los científicos estiman que para el año 2040, en menos, 5 años prácticamente, se prevén más de 500.000 nuevos casos de melanoma al año y casi 100.000 muertes por esta causa en todo el mundo. Así lo ha dejado saber el informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, órgano intergubernamental que forma parte de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Pero también hay que decir que en este momento existe, en la época actual, ropa que está calificada para ayudarnos a protegernos contra estos rayos solares, sobre todo cuando vengan las épocas de vacaciones escolares como julio, agosto, quizás hasta septiembre, donde se pueden recibir hasta 450 minutos de radiaciones solares. Hay ropas que tienen este tipo de etiquetas y me permito mostrárselas. Tienen estas siglas que vemos por acá que dicen UPF por su nombre en inglés, pero en español lo podemos conseguir como FPS, que significa factor de protección solar, y cuando tiene el número 50 más, quiere decir que protege hasta 98% contra los rayos ultravioleta. Diana y Natalie. Muchísimas gracias por esta información. Diana, por favor, acompáñanos al mesón. Súper útil esta información, porque el melanoma es uno de los tipos de cáncer más agresivo, tipo de cáncer de piel, que no avisa, que a veces aparece como un simple lunar, y de ahí la importancia de los chequeos médicos. Tal cual, es así. Las personas creen que es una verruga y resulta que es un cáncer que va avanzando con los años, entonces es acumulativo. La persona desde los 20 años empieza a recibir constantemente estas radiaciones solares, y ya cuando se manifiesta es a los 45, porque la persona subestimó ese lunar que le dolía, que sangraba, que cambió de forma, o quizás puede ser hasta un lunar nuevo, pero el daño es acumulativo. Entonces los especialistas dicen y también muy útiles estas referencias para poder identificar los lunares, Diana, aspecto, bordes. ¿Cuál sería el tercero? Recuerdo que era color. El color. De diámetro, y sería evolución, lo que estaba comentando justamente el doctor, porque son formas prácticas de ir haciendo seguimiento a este tipo de apariciones dentro de nuestro cuerpo, Diana. Pero generalmente nos protegemos del sol, y muchas personas lo hacen por un tema de envejecimiento prematuro, utilizan mucho protector solar, pero también pueden poner en riesgo justamente a este tipo de cáncer. Por ejemplo, hay muchas personas que en vez de utilizar protector solar, más bien utilizan aceites en la playa, que lo que hacen es exponernos aún más al sol. Sí, lamentablemente las personas aún no tienen conciencia, y era lo que decía el doctor Soteldo, falta más conciencia sobre el uso del bloqueador solar, porque esa exposición quizás la persona no la ve cuando es joven, pero después, cuando pasan los años que se acumulan todas esas radiaciones solares, decíamos que por lo menos en vacaciones escolares, que es cuando quizás se suele estar más expuesto al sol, también por la temporada del periodo seco en el país, son hasta 450 minutos de radiaciones solares. Entonces no hay que subestimar el bloqueador solar en la cara, sino también en áreas vitales que siempre están expuestas. Por ejemplo, las manos, es muy común el melanoma en las manos, porque son lugares donde las personas quizás dicen, bueno, ¿para qué voy a usar bloqueador solar? Tiene que ser en la cara. Entonces tiene que ser general en todo el cuerpo, así no se esté expuesto directamente al sol. Indirectamente esos rayos solares afectan y tienen incidencia. El órgano más grande de la piel, del
estimarlo porque puede ser y derivar en un cáncer de piel el más agresivo, el melanoma.